La semana pasada pudimos compartir o nos pudo compartir mi hermano Álvaro las bienaventuranzas. Estamos compartiendo el libro de Mateos y estamos llevando a cabo y desarrollando por parte el Sermón del Monte. Y hoy nos corresponde continuar. Y la parte que a mí me corresponde el día de hoy comienza en el libro de Mateos, en el capítulo 5, versículo 13 al 20. Esta sección la vamos a dividir en dos puntos. El primer punto, que va desde el verso 13 al 16, lo vamos a subtitular como nuestra misión en el mundo. Y del verso 17 al 20, el subtítulo será el cumplimiento de la justicia. Vamos a ponerlo en reverencia ante el Señor para dar lectura también a su palabra en el día de hoy. Dios bendiga a cada hermano, búsquelo tranquilamente en su Biblia, el que tiene su teléfono en la Biblia, en el teléfono ahí, y el que no lo tiene puede mirar la pantalla donde irá también apareciendo la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, e Hijo y Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeño, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Permanecemos un instante de pies. Amantísimo Dios, venimos delante de tu presencia, habiendo ya leído, Señor, tu santa palabra. Ahora nos disponemos, Señor, a encontrar a través de ella la enseñanza que tú tienes hoy para nosotros. Señor, diriges tú mi corazón, mis labios. Habla tú a través de mis labios. Tú eres el que tiene el conocimiento y la sabiduría. Permítenos, Señor, en esta tarde entender tu perfecta voluntad. Y tu palabra, Señor, llene y sacie nuestras vidas y nos guíe para ser cada día más obediente a ti. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Como bien decíamos, dividíamos la lectura que acabamos de leer en dos, podemos decir, bloques o secciones o instancias. Del verso 13 al 16 nos habla acerca de nuestra misión. Y nuestra misión incluye y nos enseña a que usted y yo debemos ser una influencia como cristianos en medio de la sociedad en la cual vivimos. Jesús, cuando enseña a sus discípulos,
junto con los que allí estaban presentes, usa dos elementos cotidianos, dos elementos comunes que estaban en todo hogar en aquel momento y que también están hoy en nuestros hogares. Utiliza la sal. Dígame usted, si cuando prepara un alimento, por muy rico que esté el alimento, como la comida que dan en los hospitales, que se ven estupendas, pero cuando las prueba, se da cuenta que no es que no sea buena, está desabrida. La sal es fundamental. Y ya vamos a darnos cuenta por qué el Señor utiliza la sal para enseñarnos. En el mundo antiguo, la sal se usaba para dar sabor y evitar la putrefacción o la corrupción. En las épocas antiguas, cuando no existían los refrigeradores, las congeladoras, el único medio de poder preservar la carne que durara un poco tiempo más era salándola. Y esto le permitía mantenerse por un tiempo más. Pues bien, el cristiano de hoy en día, es decir, nosotros, somos llamados a frenar la descomposición moral de la sociedad en la cual vivimos. ¿Adoptando qué? Adoptando valores primero de santidad y de pureza. ¿Somos llamados a ser santos? Porque Dios es santo. De santidad y de pureza. También debemos impactar a esta sociedad con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿La mía o la que está en la Escritura? La que está en la palabra del Señor. Somos llamados a impactar a la sociedad con la verdad de la palabra del Señor y la gracia, pero no la gracia mía, sino la gracia que viene de parte de Dios. Esa gracia salvadora, esa gracia que nos permite hoy estar en la presencia de un Dios vivo. Pues bien, somos llamados a frenar la descomposición moral de la sociedad adoptando valores de pureza, de verdad y gracia. Pero también nos encontramos que cuando ya vamos a ir desarrollando verso a verso, vamos a encontrarnos que hay una advertencia. Y la acabamos de leer, no sé si usted se dio cuenta. Hay una advertencia en medio de todo esto. Y la advertencia es de perder el sabor. ¿Para qué sirve una sal que pierde el sabor? Para nada. ¿Para qué sirve un cristiano que pierde la dirección de Dios? ¿Hacia dónde nos vamos? Entonces, la advertencia es de perder el sabor. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda que un cristiano que se mimetiza o que vive para las cosas que hay en este mundo, pierde el propósito para el cual el Señor lo ha llamado. ¿Vivimos en el mundo? ¿Estamos en el mundo? Correcto. Pero dice la Escritura que no somos de este mundo. O sea, como cristianos, nosotros estamos llamados, amados hermanos, a involucrarnos en medio de esta sociedad de la mejor forma posible. ¿Y cuál es la mejor forma posible? Llevando la palabra de Dios a todo aquel que la quiera escuchar. Pero una palabra con sazón, una palabra con sabor. Y para que la palabra tenga que tener sabor, tiene que ser dirigida, orientada a través de la obra del Espíritu Santo. Yo le puedo hablar a una persona, le puedo hablar a mis propios hijos, le puedo hablar a un hermano, a un familiar, mostrarle quién es el Señor. Pero para que esa palabra haga obra en el corazón de aquel que escucha, tiene que obrar la presencia del Espíritu Santo. Porque es Él el que transforma, es Él el que cambia. Mi labor es compartirle, es acercarle la palabra del Señor, es decirle, tú necesitas un Salvador y un Redentor. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Buscando a través de la Escritura, conociendo al Señor, al cual amablemente se presenta delante de nosotros. Vemos entonces que
El cristiano que se mimetiza con el mundo pierde su propósito y pierde de vista el blanco perfecto que es Jesucristo. Entonces nosotros como cristianos no podemos perder el punto de vista que tenemos. Jesús es nuestro blanco, hacia Él caminamos. Que vamos a tener dificultades, las vamos a tener. Que vamos a caer, vamos a caer. Que vamos a tener tropiezos, vamos a tener tropiezos. Pero mantente mirando hacia el blanco perfecto, porque siempre el Señor tendrá su mano tendida para levantarte. Siempre la va a tener extendida. Ahora bien, también nos habla de algo, de otra característica más. La sal servía para evitar la corrupción. Hoy la palabra de Dios sirve para que el hombre no se vuelva corrupto. La palabra de Dios nos advierte la forma en que Dios quiere que nosotros como seres humanos, como sus hijos, vivamos. Utiliza ahora también la luz. Algo fundamental. Quienes venimos de una época muy antigua, acá en el campo, hoy entendemos lo valioso que ha sido para nosotros el tener la iluminación eléctrica. ¿Quiénes de ustedes nos recuerdan cuando nos reuníamos en la iglesia con una pura ampolletita de 25 watts, que era lo máximo que se podía usar? Costaba vernos, y cuando nos regresábamos a casa, ¿cuál era nuestro regreso? En medio de la oscuridad. Muchas veces reflejados con el sol de la luna, que nos decía, ahí hay una pocita de agua, hagámosle el quite. La de acá es más chica, y la chica era más profunda que la que estaba más grande. Pero a pesar de eso, no había impedimento para buscar al Señor. A pesar de eso, nos congregábamos. ¿Por qué? Porque el amor por Dios tiene que ser más fuerte. El amor por tu Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. Y cuando decimos por sobre todas las cosas, significa que yo tengo que dejar y abandonar muchas veces lo que yo estoy haciendo por venir primeramente a la presencia de mi Señor. Porque eso es tenerlo a Él en primer lugar. Entonces vemos ahora, el Señor también utiliza la luz. ¿Y qué nos quiere revelar con esto? La luz revela la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que donde llega la luz, la oscuridad desaparece. Pregunta, ¿ha sido importante la luz de Cristo en tu vida? Claro que ha sido importante, iglesia. Ha sido importante la luz de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque borró y sacó la oscuridad que estaba en nosotros. Nos permitió ver el pecado que estaba en nosotros. Y comenzó esa luz a trabajar. Y esa luz es la palabra del Señor. Ahora, si Dios como sal nos ha enseñado a preservar a este mundo, también como luz, el Señor nos enseña a que esa luz que hoy está en tu vida y en mi vida, es necesaria compartírsela a otro. Es necesaria que otro también la vea. Mire, la luz revela la oscuridad y guía. Jesús enseña que la fe no puede esconderse. La fe no la podemos esconder. El cristiano, el verdadero hijo de Dios, a quien busca y cree en Dios por fe y hasta hoy se ha mantenido fiel, tiene que ser una luz reflejada dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Esa es la verdadera luz. Porque la luz no la podemos esconder. Si Dios ha transformado tu vida, si el Señor ha cambiado tu forma de ser y te llamó a ser luz, esa luz debe de brillar en todo lugar. Aunque los demás no la vean, pero tú eres luz. Vemos ahora, dice que la luz revela la oscuridad. Nos enseña nuestro Señor Jesucristo que la fe no se puede esconder. También nos revela que nuestras obras no se hacen para llamar la atención de las personas, sino para que las personas vean reflejado a Dios en tu vida. Cada vez, y siempre lo hemos dicho, nosotros no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por gracia.
Pero las obras que hoy Dios nos permite hacer, como el ayudar a una persona, como el ayudar a un vecino, como el tenderle la mano a un necesitado, son únicas y exclusivamente para que Dios reciba la gloria. Para que Él reciba la alabanza, nosotros no. Porque ¿de qué nos valdría a nosotros ayudar a otro y que nos llenen de halago? Esa sería nuestra recompensa. Más todo lo que podamos hacer en bien de otro, lo hacemos para que la gloria se la lleve el Señor. Entonces entendemos perfectamente, ¿ya? Así como nuestra fe no se puede esconder, nuestras buenas obras no se hacen para llamar la atención, sino para que las personas vean a Dios reflejado en nuestras vidas y ellos decidan glorificar a Dios por aquello. Quizás lo vimos en un tiempo también, vimos esto a través de los estudios, lo importante que es cada vez que tú ves una necesidad y si tienes cómo suplirla, ¿qué nos dice el Señor? Súplela, suple la necesidad. Pero ¿sabes lo que nos recomienda la palabra del Señor? No hagas sonar trompetas. O sea, no le cuentes, ¿sabes qué? Fulano de tal tenía esto y yo fui. No, eso no sirve. Hazlo en silencio. Hazlo para que el Señor sea glorificado y para que a la persona a quien tú puedes ayudar diga gracias. Gracias porque veo en la persona que me ayudó ningún interés de por medio. Lo único que veo en él, sinceridad y deseo de cumplir lo que Dios le ha enseñado. A eso es lo que nos enseña el Señor. El segundo bloque, que lo dividíamos, nos habla del propósito de la ley y la verdadera justicia. Pregunta, ¿Jesús cumplió toda la ley? Amén. ¿Ya? Jesús cumple toda la ley. Jesús no vino a destruir las Escrituras, sino a dar su cumplimiento total a las Escrituras. Él vivió perfectamente la ley que el pueblo no podía cumplir y pagó el precio en la cruz, precio que tú y yo jamás íbamos a poder pagar. Jesús lo pagó. Y si hay algo que me imagino que en aquel momento desconcertó por completo, no solo a los discípulos, sino a los que estaban con él allí también, es lo que Jesús le dice en el verso 20. ¿Qué le dice allí? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús desconcierta completamente a sus oyentes, afirmando que la justicia de ellos debe superar a los de los fariseos. ¿Y los fariseos quién eran? Los maestros de la ley. Eran los enseñadores máximos que habían. Entonces, si miramos sería como decir, entre una persona que salió titulado de una universidad y uno que llegó hasta octavo nomás, y con sacrificio. Hay una diferencia. Pero mire, Jesús desconcierta a sus oyentes afirmando que la justicia de ellos debe superar a la de los fariseos. Los fariseos se enfocan en el cumplimiento externo y mecánico de las reglas. Pero ¿sabes dónde comienza la verdadera justicia? La verdadera justicia del reino comienza en el corazón. Aquí comienza la verdadera justicia, en el corazón. Impulsada por la gracia, el amor y la transformación interior por haber creído en Cristo Jesús. Esa es la verdadera justicia, la que Cristo Jesús comienza aquí en nuestro corazón. ¿Ha transformado Cristo tu vida? Claro que la ha transformado. Por eso es que estamos acá. ¿Tiene que seguirla transformando? Tiene que seguirla transformando. ¿Tiene el Señor que seguir trabajando en nosotros? Tiene que seguir trabajando en nosotros. Llegaremos a una edad avanzada, quizás un poco tiempo más y
Y se habrá acabado a lo mejor mi vida, no sé en qué momento el Señor me va a llamar. Pero mientras esto ocurra, Dios sigue trabajando en mi vida, en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Dios sigue cada día moldeándote más a su imagen. Dios sigue transformándonos cada día para que nos parezcamos más a Él. Yo nunca me olvido y siempre recuerdo permanentemente cuando el Señor muestra allí en el libro de Jeremías al alfarero. Ese alfarero que fabrica una vasija que se le destruyó, que a lo mejor el que observaba la veía que estaba quedando tan bonita y de repente, ¡pum!, se destruyó. Pero vuelve a tomarla con la misma paciencia, con el mismo trabajo y comienza a modelar algo mejor. Oh, yo necesito que Dios destruya mi vasija todos los días y la vuelva a construir. Es la única forma de podernos permanecer. O sea, permanecer y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a que esa vasija se destruya cada día? Gloria a Dios. Porque es la única forma que Dios nos puede perfeccionar. Pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, vivimos necesidades, pero bien como nos decía tiempo atrás nuestro hermano Christopher, Dios está consciente de todo lo que nosotros necesitamos. Y como Dios está consciente de todo lo que necesitamos, Dios no va a venir del cielo a suplir tu necesidad, pero Dios va a tomar tu vida, la tuya, la mía, la de nosotros, para que podamos suplir esa necesidad, porque así Dios se mueve. Así Dios trabaja en cada uno de nosotros. Jesús desconcierta a sus oyentes afirmando que la justicia de ellos debe superar a la de los fariseos. ¿Por qué? Porque la de los fariseos solamente era externa. ¿Quién amaba los primeros lugares? ¿Quiénes buscaban los primeros lugares en las plazas? ¿Quién se vestía lleno de cosas para que todos lo admiraran? ¿Cargaban sobre el pueblo cargas pesadas y ellos no las tocaban? Pero Jesús les dijo, no, la verdadera justicia del reino comienza en el corazón. Porque aquí es donde el Señor comienza a trabajar. Y ese trabajo puede tomarse el tiempo que Dios quiera. ¿Sabe? Hay personas que escuchan la palabra de Dios y cambian de un momento a otro. Hay otros que Dios se toma su tiempo para que poco a poco vayan degustando, vayan conociendo el propósito perfecto de nuestro Señor. Entonces, para que esta transformación interior sea completa, es necesario creer en nuestro Señor Jesucristo como Señor, Salvador y nuestro Redentor. Vamos al verso 13, teniendo en cuenta ya lo que compartimos anteriormente a forma de introducción. Estando Jesús reunido con todos sus discípulos allí, más los que escuchaban, Jesús usa una palabra que pienso que trasciende en el tiempo. Y que esta enseñanza trasciende en el tiempo y hoy, imaginémonos por un instante que nuestro mismo Señor Jesucristo nos está hablando hoy a nosotros. Y lo que le estaba diciendo en aquella época a aquellas personas y a sus discípulos, hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echado fuera y pisoteada por los hombres. Amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, tú y yo sí hemos sido llamados a ser la sal de la tierra, es decir, a preservar en medio de toda la corrupción de este mundo la verdad de la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que ser siempre nuestra guía. La palabra de Dios siempre será la verdad perfecta que rescatará al hombre del pecado para llevarlo a la presencia del Señor. Vosotros sois la luz, mire, del mundo. Una ciudad
situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así como Dios alumbró nuestras vidas a través de su palabra y esa luz de su palabra está hoy en nosotros, Dios quiere que también nosotros la compartamos con aquel que está en oscuridad, con aquel que necesita conocer al Señor. Fíjese que leía este verso y buscaba parte de la historia, y en la historia relata que en aquellos tiempos, cuando se encendía una lámpara en la habitación donde estaba toda la familia, ya se buscaba el lugar más alto dentro de la casa, y ahí se ponía la luz, el candelero, y esa luz alumbraba toda la habitación, porque las habitaciones no tenían piezas divididas, sino que era un solo cuadrado como el que estamos aquí hoy, y alumbraba a todos. Hoy el Señor nos dice, esa luz que está en ti debe alumbrar al que está a tu alrededor, debe alumbrar al que trabaja contigo, debe alumbrar al que comparte contigo, debe alumbrar a todo aquel que quiera ver la luz de Cristo. Quizás muchas veces nosotros no tenemos, o no todos tienen la facilidad de palabra de poder hablar con otra persona del Señor. Y muchos pueden decir, bueno, yo no tengo las palabras como para explicarle o hablarle tanto. Pero sabe, vive lo que has aprendido. Sé ejemplo. Con tu ejemplo, tú predicas más que con tus palabras. Ayúdenos al Señor. ¿Se da cuenta que no podemos dejar de ser luz? Si nos llamó el Señor a ser luz es porque quiere que irradiemos esa luz a todo aquel que nos observa. Verso 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ayúdenos al Señor. Es importante obrar bien. Es importante confiar plenamente en las promesas que el Señor nos ha dado. Hoy decimos gracias, Señor, porque tu gracia nos permite entender que por gracia hemos sido salvos. Pero también, Señor, reconocemos que tú nos has llamado a hacer obras y buenas obras, no con el fin de ser salvos, sino con el fin de que aquellos que la reciben te glorifiquen a ti. Durante la historia o durante todo el tiempo, los miembros del pueblo de Dios, de cualquier época, en cualquier época que haya sido, y viviendo bajo las variadas condiciones o circunstancias de la vida, siempre hemos sido llamados a ser sal y luz. Desde el principio, desde que Dios le transmitió esta enseñanza a sus discípulos, siempre hemos sido llamados a ser sal y luz en el mundo. Pero ¿cuál es el problema ahora? El problema actual de la mayoría de los cristianos es que han perdido su sabor. Ese es el problema. Han perdido su sabor como sal. Y no solo su sabor, sino que también su energía, su tiempo, enseñando doctrinas de hombre y dejando de lado la palabra del Señor. Hoy día hay mucha gente que se desgasta enseñando doctrinas de hombre por ganancias torpes, como dice la Escritura, y no predicando la verdadera palabra de Dios. Cuando la persona pierde el sabor, va a enseñar y va a hablar cualquier cosa, porque no tiene el sazón de la palabra de Dios, es decir, no tiene la dirección del Espíritu Santo. Pues bien, es que han perdido el sabor como sal, y no solo su sabor, sino que también su energía, enseñando doctrinas de hombre y dejando de lado la sana doctrina basada en las Escrituras, que son todas suficientes para nuestra salvación. No nos olvidemos nunca, aquí en la Sagrada Escritura del Señor está todo lo que Dios ha establecido para nuestra salvación. Está toda la enseñanza. Yo no le puedo agregar ni le puedo quitar, porque ambas cosas son peligrosas. Solo debo atenerme a hablar la verdad que ella ha establecido.
Así como la sal previene o detiene la descomposición, tú y yo deberíamos ser esa sal que puede preservar al mundo de los males de esta sociedad. ¿Hay males en esta sociedad? El hombre, tal cual como la Escritura lo previó ya hace mucho tiempo, ha ido cambiando todas las cosas. Para el hombre todo lo que era malo ahora es bueno. Y todo lo que era bueno es malo. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue diciendo lo mismo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Y a quién le vamos a creer más? ¿Al hombre o a Dios? Ayúdenos al Señor. Entonces Dios nos ha llamado a preservar al mundo de los males de esta sociedad, que causan su desintegración. Y los cristianos también somos luz para el mundo. No tenemos luz dentro de nosotros, pero hemos recibido la palabra de Dios y la palabra de Dios es portadora de luz. Y si la palabra de Dios es portadora de luz, debemos de compartirla con todo aquel que la quiera escuchar. El Salmo 119, versículo 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Nos guía el Señor a través de su palabra? Si queremos tener un caminar correcto, no perfecto, porque siempre como seres humanos vamos a fallar en algo, pero si queremos caminar correctamente y agradar a Dios, tenemos que buscar la dirección a través de su palabra. Ella dice correctamente, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos alumbra el camino, nos guía hacia la perfección. Como cristianos tenemos que alumbrar a otros, mostrándole cuál es el camino perfecto que lo lleva al Señor. Eso también es nuestra labor, de mostrarle a otro, de enseñarle a otro el camino que lo lleva a Dios. Las personas que alumbran viven de tal manera que los demás pueden ver sus buenas obras y traen honor, pero no para ellos, sino para Dios. Qué importante, amado hermano, es cuando vemos que nuestras buenas obras traen honor no a nosotros, sino a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, volvemos nuevamente, nos vuelve a decir el Señor, cada vez que hagas algo, cada vez que tiendas la mano, cada vez que suplo necesidad, cada vez que hagas una buena obra, hazla, solo hazla. Y la honra y la gloria tienen que ser para el Señor. Llegamos al verso 17. Y aquí vamos a ver las relaciones de los súbditos en el reino con la ley. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Recordemos que la parte de la ley de Moisés, correspondía a la ley ceremonial. Por otra parte, Cristo se sacrificó por los pecados del mundo y fue llamado el Cordero sacrificado desde antes de la creación del mundo. ¿Tenía Dios todo el plan hecho? Dios lo había creado un plan perfecto. O sea, de antes, Dios ya había previsto la caída del hombre. Sabía lo que iba a ocurrir en el huerto del Edén. Dios tenía previsto todo. ¿Para qué? Para que este Cordero perfecto llegara el momento, llegara su época, apareciera, fuera crucificado, fuera muerto y nos trajera a nosotros la redención. O sea, todo ordenado y preparado por Dios. Este Cordero que había sido sacrificado desde antes de la creación del mundo. Cristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Él la cumplió.
la obedeció durante su vida en esta tierra. Él fue capaz de lograr en la práctica lo que la norma dada al ser humano establecía. Él era el único capaz de poderla cumplir. En Jesucristo se cumple toda la ley. Todo lo que hablamos y todo lo que está en el Antiguo Testamento, en Cristo Jesús se cumplió. Ahora bien, habiéndose cumplido todo en Él, dice que Jesús lo obedeció durante toda su vida. Él fue capaz de lograr en la práctica lo que la norma daba al ser humano establecía. Y Él ahora es capaz de traspasarte a ti, a mí, y a cada creyente su propia justicia. ¿Nos traspasó el Señor su justicia? ¿Fuimos justificados por Cristo en la cruz? Gloria a Dios. Maravilloso, ¿no es cierto? El saber que alguien pagó por lo que nosotros no podíamos pagar. Ahora, Él nos traspasó su propia justicia. Las normas de Dios no han cambiado, pero tú y yo no podemos aplicarla a la vida por nuestra propia fuerza. Necesitamos ayuda. Necesitamos un Salvador y Redentor. Verdaderamente, amados, necesitamos su misericordia. Y podemos obtenerla cuando venimos a Cristo Jesús. Él ha sido nuestro socorro oportuno. Él ha sido el único que pudo traernos a nosotros la justificación y junto con ello la redención. Y hoy el Padre nos puede mirar y nos ve a través de la sangre de su Hijo derramada en la cruz y nos llama justo, siendo aún nosotros pecadores. Verso 18. Porque en la verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. No estoy diciendo que tenemos libertad para quebrantar la ley dada a Moisés. La verdad es que la ley constituye aún una regla que revela que yo no puedo estar a la altura de la norma de Dios. Y ello me conduce inevitablemente a la cruz. Inevitablemente me conduce a la cruz de Cristo. La única manera en que soy capaz de cumplir la ley es aceptando al único que la pudo cumplir. Es decir, a Jesucristo. En Él se cumplió toda la ley. Y si yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, su justicia me es traspasada y en Él se cumple la ley. Alabado sea el Señor. Aquí encontré algo que lo busqué y me llamó la atención y lo quiero agregar. Dice, porque aparece aquí en la Escritura, dice que ni una jota ni una tilde perecerá. Y yo decía, ¿cuál será el sentido de esto? ¿O cómo se puede traducir esto? Y es bien sencillo, fíjese. La J era la letra más pequeña. ¿Ya? Era la letra hebrea más pequeña, que en español equivaldría al punto que va encima de la I. ¿Y cuántas veces nosotros creímos y no le ponemos el puntito a la I arriba? Se nos olvida, ¿no? Pero entendemos lo que estamos escribiendo, pero no le ponemos el puntito. Se nos olvidó. La tilde era la marca más insignificante de la escritura hebrea. Y en el español equivaldría al acento ortográfico que se coloca sobre una vocal. Estas cosas tan pequeñitas, Jesús las toma y las pone como ejemplo, que aunque sea lo mínimo, lo más pequeño, en Él se cumplía.
y nada quedaba al azar. Todo llegaba al cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Verso 19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tú no puedes, o nosotros no podemos quebrantar los mandamientos de Dios y eludir las consecuencias. Por ejemplo, vamos a uno de los más fáciles. No robarás. ¿Y si robo? ¿Estoy faltando al mandamiento de Dios? ¿Y si me pillan? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? A lo mejor a tener que pasar un tiempo recluido en una cárcel. Porque es la consecuencia de la acción que yo cometí. Falté al mandamiento, el mandamiento me dijo no robarás, yo robé, consecuencia, detenido y preso en una cárcel. Entonces tenemos que tener el cuidado también de no quebrantar los mandamientos del Señor. Porque no podemos eludir nuestras responsabilidades. Pero tampoco puedes cumplirlos por tus propias fuerzas. Tampoco podemos cumplir todos los mandamientos por nuestras propias fuerzas. La única forma de poder cumplirlo es acudiendo a Cristo para salvación, poder y fuerza que provienen de parte de Él. Los mandamientos no constituyen un camino de salvación, sino un medio para mostrarte el camino de la salvación a través de la aceptación de la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Lo logra entender? La obra perfecta de Cristo en la cruz. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos, de acuerdo con la ley, tenían un alto grado de justicia, pero su justicia era basada en ellos mismos. Ellos se consideraban los más justos, los más perfectos. Y cuando vamos analizando la Escritura, y vemos en la Escritura cuando dice que eran sepulcros blanqueados por dentro. Ellos creían que nadie veía lo que hacían en oculto y Dios los veía. Pero se creían justos. Pero su justicia estaba basada en sí mismo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos tú y yo superar la justicia de ellos? Resulta imposible con nuestros propios recursos. Necesitábamos que alguien lo hiciera por nosotros. Y ese alguien se llamó Jesucristo. Él nos justificó. Y si hemos sido justificados en Cristo Jesús y creemos en Él, Jesús nos justificó ante el Padre. Y es por eso que hoy podemos ir en oración, en clamor delante de nuestro Dios. Hemos sido justificados. Pero esa justificación trajo como consecuencia la muerte del Hijo de Dios. Pero ese Cristo que murió allí en la cruz, quien había dicho que al tercer día se iba a levantar, tal cual como Él se lo dijo a sus discípulos, así ocurrió. La muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo soportar. Dios Padre ordenó y su Hijo se levantó. Y hoy está en su presencia. Hoy está a la diestra del Padre. Hoy es nuestro abogado perfecto. Es nuestro sacerdote perfecto. El cual un día vendrá. No lo olviden nunca, iglesia. Cristo un día vendrá. El que dijo que volvería está volviendo.
y necesitamos estar preparados para ir a su encuentro. Sigue siendo sal, sigue siendo luz en medio de toda la oscuridad que hay en este mundo. Esa es nuestra labor. Hacer un faro de esperanza para aquel que está en oscuridad. Hacer la luz para aquel que necesita ver la luz. Así como lo hicieron nuestros antepasados, así como muchos de nuestros hermanos que ya descansan en el Señor, también es nuestra labor continuarla. La continuarán nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros hermanos que vienen detrás de nosotros. Y será así hasta cuando el Señor diga que es tiempo ya que venga por su iglesia. Pero mientras esto ocurre, sigue alumbrando cual faro que da su luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, para guiar los barcos que van en alta mar. Tú y yo somos la luz para que el mundo pueda venir a las plantas de nuestro Señor Jesús. Que el Señor te bendiga. ¿Le damos la honra y la gloria al Señor? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.